La partida de los dioses Anunnaki de la Tierra fue un acontecimiento dramático, repleto de teofanías, sucesos fenomenales, incertidumbres divinas y dilemas humanos. Increíblemente, la partida no es una suposición ni una especulación, sino que está ampliamente documentada. La evidencia nos llega tanto del cercano Oriente como de las Américas, y algunos de los registros más directos, y ciertamente los más dramáticos, de la partida de los antiguos dioses de la Tierra nos llegan desde Harán. El testimonio no es de oídos, sino de testigos presenciales, entre ellos el profeta Ezequiel. Los relatos están incluidos en la Biblia y fueron inscritos en columnas de piedra, textos que tratan de acontecimientos milagrosos que llevaron al ascenso al trono del último rey de Babilonia. En épocas anteriores, Harán era un floreciente centro comercial, cultural, religioso y político, tanto que incluso el profeta Ezequiel, que vivía en la zona con otros exiliados de Jerusalén, recordaba su reputación como comerciante de ropa azul y bordados, y de cofres de ropa suntuosas, atadas con cuerdas y hechas de cedro. Era una ciudad que había estado desde tiempos sumerios en un centro de culto al dios de la luna Nanar, Sin. La familia de Abraham acabó residiendo allí porque su padre Terá era un tirú, un sacerdote de presagios, primero en Nippur, luego en Ur y finalmente en el templo de Nanar, Sin, en Harran. Después de la desaparición de Sumer por el viento maligno nuclear, Nanar y su esposa, Ningal, establecieron su hogar y cuartel general en Harran. Fue en las ruinas del gran templo donde los arqueólogos descubrieron 4 columnas de piedra, estelas, erigidas por la suma sacerdotisa del templo, Adagupi, una en cada esquina de la sala de oración principal. Esto es lo que escribió en su estela acerca del primero de una serie de acontecimientos asombrosos. Fue en el año 16 de Nabopolassar, rey de Babilonia, cuando Sin, señor de los dioses, se enojó con su ciudad y su templo y subió al cielo. La ciudad y la gente que habitaba en ella quedaron en ruinas. El 16º año de Nabopolassar fue el 610 a.C., un año memorable. Cuando las fuerzas babilónicas capturaron a Harán de manos de los restos de la familia real y el ejército asirios, y cuando un Egipto revigorizado decidió apoderarse de los sitios relacionados con el espacio. Fue entonces, escribió Adagupi, cuando Sin, enojado, retiró su protección y se retiró a sí mismo de la ciudad, hizo las maletas y subió al cielo. Es importante examinar todos los aspectos de la partida, pues no fue solo el dios Sin quien se enojó y, dejando la tierra, subió al cielo. Las extraordinarias idas y venidas celestiales descritas por Adagupi tuvieron lugar mientras estaba en Harran, un punto significativo porque otro testigo ocular que estaba presente en esa zona en ese mismo momento era el profeta Ezequiel, y él también tuvo mucho que decir sobre el tema. Ezequiel, sacerdote de Yahvé en Jerusalén, se encontraba entre la aristocracia y los artesanos que habían sido exiliados, junto con el rey Joaquín, después del primer ataque de Nabucodonosor a Jerusalén en el año 598 a.C. Fueron llevados por la fuerza al norte de Mesopotamia, donde se establecieron en el distrito del río Kabur, a poca distancia de su hogar ancestral en Harán. Y fue allí donde ocurrió la famosa visión de Ezequiel de un carro celestial. Y dijo, cuando yo estaba entre los exiliados a orillas del río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Elohim, declaró Ezequiel al comienzo mismo de sus profecías, y lo que vio, apareciendo en un torbellino, con luces destellantes y rodeado de un resplandor, era un carro divino que podía subir y bajar y de lado, y dentro de él, sobre la semejanza de un trono, la semejanza de un hombre, y oyó una voz que se dirigía a él como hijo del hombre y anunciaba su misión profética. La misión de Ezequiel era profetizar y advertir a sus compatriotas exiliados del día del juicio que se avecinaba por las injusticias y abominaciones de todas las naciones. Luego, un año después, la misma semejanza de hombre apareció de nuevo, extendió una mano, lo agarró y lo llevó hasta Jerusalén para profetizar allí. Como se recordará, la ciudad de Jerusalén sufrió un asedio de hambre, una derrota humillante, un saqueo desenfrenado, una ocupación babilónica y el exilio del rey y de toda la nobleza. Al llegar allí, Ezequiel vio una escena de completo colapso del imperio de la ley y de las observancias religiosas.
Preguntándose qué estaba pasando, oyó al remanente sentado en duelo, lamentándose, 8:12-9:9. Yahvé ya no nos ve. Yahvé ha abandonado la tierra. Esta fue, según creemos, la razón por la que Nabucodonosor se atrevió a atacar de nuevo Jerusalén y destruir el templo de Yahvé. Fue un clamor prácticamente idéntico al que Adagupi había relatado desde Harán. Sin, el Señor de los dioses, se enojó con su ciudad y su pueblo, y subió al cielo, y la ciudad y su gente quedaron en ruinas. No se puede estar seguro de cómo, o por qué los acontecimientos que ocurrieron en el norte de Mesopotamia dieron lugar a la idea en la lejana Judea de que Yahvé también había abandonado la tierra, pero es evidente que la noticia de que Dios y los dioses se habían ido se había extendido por todas partes. De hecho, la tablilla VAT 7847, una antigua tablilla de arcilla sumeria, afirma lo siguiente en una sección profética sobre las calamidades que duraron 200 años. Rugiendo los dioses, volando, de las tierras se irán, de los pueblos se separarán. Los pueblos dejarán en ruinas las moradas de los dioses. La compasión y el bienestar cesarán. Enlil, enfadado, se levantará. Los dioses enojados, liderados por Enlil, volaron lejos de sus tierras. No fue solo Sin quien se enojó y se fue. Existe otro documento más. Los eruditos lo clasifican como perteneciente a la profecía en fuentes neoasirias, aunque sus primeras palabras sugieren que fue escrito por un adorador babilónico de Marduk. Esto es, en su totalidad, lo que dice. Marduk, el Enlil de los dioses, se enojó. Su mente se puso furiosa. Trazó un plan malvado para dispersar la tierra y sus pueblos. Su corazón enojado estaba decidido a arrasar la tierra y destruir a su gente. Una terrible maldición se formó en su boca. Los malos presagios que indican la ruptura de la armonía celestial comenzaron a aparecer abundantemente en el cielo y en la tierra. La partida estaba relacionada con el regreso de Nibiru. Los dioses abandonaron la tierra cuando llegó Nibiru. La era de la profecía bíblica sobre los pecados de las naciones y el juicio venidero en el día del Señor comenzó con Amós y Oseas alrededor del 760 al 750 AC, 2 siglos antes del retorno de Nibiru. Durante 2 siglos, los profetas, desde el único lugar legítimo del enlace cielo-tierra, Jerusalén, pidieron justicia y honestidad entre las personas y paz entre las naciones. Despreciaron las ofrendas sin sentido y la adoración de ídolos sin vida, denunciaron las conquistas desenfrenadas y la destrucción despiadada, y advirtieron a una nación tras otra, Israel incluido, de los castigos inevitables, pero en vano. Si así fuera, lo que se había producido era una acumulación gradual de ira y decepción divinas, y la conclusión por parte de los Anunnaki de que ya era suficiente, era hora de partir. Todo esto nos recuerda la decisión de los dioses, liderados por el decepcionado Enlil, de mantener en secreto para la humanidad el inminente diluvio y el ascenso de los dioses en sus naves celestiales. Ahora, cuando Nibiru se acercaba de nuevo, fueron los dioses enlilitas quienes planearon la partida. El diluvio que azotó la tierra inundó las minas de África, pero dejó al descubierto una veta de oro en los Andes de Sudamérica, lo que permitió a los Anunnaki obtener más oro con mayor facilidad y rapidez, y sin necesidad de fundición ni refinación, ya que el oro de placer, pepitas de oro puro arrastradas desde las montañas, solo necesitaba ser lavado y recolectado. También hizo posible reducir el número de Anunnaki necesarios en la Tierra. En su visita de estado a la Tierra alrededor del año 4000 a.C., Anu y Antu visitaron la tierra aurífera post-diluviana en las orillas del lago Titicaca. La visita sirvió como una oportunidad para comenzar a reducir el número de nibiruanos en la Tierra. También aprobó acuerdos de paz entre los medio hermanos rivales y sus clanes en guerra. Pero mientras Enki y Enlil aceptaron las divisiones territoriales, el hijo de Enki, Marduk, nunca abandonó la lucha por la supremacía que incluía el control de los antiguos sitios relacionados con el espacio. Fue entonces cuando los enlilitas comenzaron a preparar instalaciones espaciales alternativas en América del Sur. Cuando el puerto espacial post-diluviano en el Sinaí fue aniquilado con armas nucleares en 2024 a.C.,
Las instalaciones en América del Sur fueron las únicas que quedaron completamente en manos enlilitas. El principal puesto avanzado de los Anunnaki estaba situado a unas pocas millas tierra adentro, en un sitio ahora conocido como Tiwanaku, antes escrito Tiahuanacu, hoy perteneciente a Bolivia. Nazca fue el último puerto espacial de los Anunnaki. Le sirvió después de que el del Sinaí fuera destruido, y luego le sirvió para la partida final. La conclusión inevitable debe ser que desde al menos el año 610 a.C. hasta probablemente el año 560 a.C., los dioses Anunnaki estaban abandonando metódicamente el planeta Tierra. En América del Sur, la deidad dominante se llamaba Viracocha, creador de todo. Los nativos aymarás de los Andes contaban que su morada estaba en Tiwanaku y que les dio a las dos primeras parejas de hermanos una varita de oro con la que encontrar el lugar adecuado para establecer Cusco, la futura capital inca, el sitio para el observatorio de Machu Picchu y otros lugares sagrados. Luego, una vez hecho todo eso, se fue. El gran diseño, que simulaba un zigurat cuadrado con sus esquinas orientadas a los puntos cardinales, marcó entonces la dirección de su eventual partida. Hemos identificado al dios de Tiwanaku como Tesub, Adad, del panteón hitita, sumerio, el hijo menor de Enlil. En Mesoamérica, el dador de la civilización fue la serpiente alada Quetzalcóatl. Lo hemos identificado como el hijo de Enki, Tot, del panteón egipcio, Ningi-Sida para los sumerios, y como el que, en 3113 a.C., trajo a sus seguidores africanos para establecer la civilización en Mesoamérica. Y así fue que, hacia mediados del primer milenio antes de Cristo, en una parte del mundo tras otra, la humanidad se encontró sin sus dioses, que durante mucho tiempo fueron venerados. La pregunta que se hacían nuestros antepasados y ahora nosotros en el presente es: ¿regresarán los Anunnaki? Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvide suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.